Mira, en Israel el ejército está hecho no solo de los militares que sirven 3 años, de 18 a 21 años. La mayoría del ejército es la reserva. Y sin la reserva, las líneas de defensa son muy delgadas, muy débiles. Y no pueden solo porque aparte los soldados jóvenes que están haciendo su servicio militar forzoso no tienen la experiencia. Y nunca hubo orden de movilizar. Entonces no habían fuerzas para poder enfrentar a los ejércitos árabes, tanto en el sur como en el norte. Y esto se hizo a pesar de que había varias informaciones, no nada más de nosotros, sino de espías que están adentro de los países árabes, que estaban mandando información que ya va a haber guerra, que por favor esténse preparados. Pero finalmente ni Moshe Dayan, ni Eliseira, ni Golda Meir quisieron creer. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y finalmente cuando Israel decidió movilizar a la gente, fue unas pocas horas antes de la guerra, es cuando el Departamento de Estado americano les habló y les dijo va a haber guerra. Pues sí, porque no querían creer. Entonces, antes de la guerra, fíjate, el que estaba encargado de mandar a los soldados a varios frentes, decidió mandar un poco más de refuerzos tanto en el Golán como en el Hermón, puesto que estas dos bases dependían de la nuestra en Tzfat. Una noche antes, a mí me tocó quedarme en Kippur en la base. Entonces preguntaron a quién de los soldados aquí presentes no ayuna. A mí me habían dicho nunca levantes la mano, pero cuando se trató de comida me dio miedo y levanté la mano. Entonces me dijeron, bueno, si tú no ayunas, entonces vas a trabajar en la cocina. Entonces dije, ay, mamá, me dijeron de no hablar, pero tuve que hablar. Entonces me dijeron que durante el Kippur yo iba a ser responsable de la cocina para darles de comer a los soldados que, como yo, eran herejes y iban a ir a comer. Entonces el día de Kippur, el comandante de la base nos llama a todos los soldados que estábamos ahí para escoger a quién mandaba al Hermón y a quién mandaba al Golán, para reforzar a los soldados que estaban ahí. Obviamente que afuera de nuestras bases había defensa contraaérea, unidades de defensa contraaérea, y algunas bases de misiles y algunas bases de tothanim. De cañones. Sí, de cañones. Pero muy poquita gente, muy poquita gente. Entonces empezó a agarrar el comandante, lo llamamos el ángel de la muerte, a mandar algunos la mitad de los que quedamos en Tzfat tenían que irse, la cuarta parte al Hermón y la otra cuarta parte al Golán. Él estaba escogiendo quién iba a dónde, ¿no? Entonces a mí me tocó y me dijo, Elías, tú párate aquí, en esta fila son los que se van a ir al Golán. Y yo pensaba que iba a ser una risa, como todos los israelíes, que iba a ir al Golán con mi rifle y con toda la aviación de Israel atrás de mí, y que en 2 horas les íbamos a romper los hocicos, y que iba a ser finalmente una partida de una aventura. Pero la verdad me dio miedo. O sea, yo no quería. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Yo con mucho gusto voy, porque además no conocía al Golán, pero me toca estar en la cocina. Me dice, tú eres de los Reshaim, de los herejes que comen, ¿verdad? Me dice, bueno, vete a la cocina. Y agarró y mandó a alguien más en mi lugar. Un Ashkenazi, pero que era bueno en el árabe. Este muchacho que mandó a mi lugar se fue al Golán. Y la guerra, en lugar de empezar a las 12, como estaba previsto, empezó a las 2 de la tarde. Mientras tanto, empezó Israel a movilizar a sus tropas.
Pero ya sabes, la movilización toma de 24 a 48 horas. Por más pequeño que sea el país, la gente se tiene que preparar, tienen que llegar. Pero bueno, lo bueno es que nuestros soldados son gente del pueblo y el pueblo en Israel es educado. Entonces no es como traer a gente que salen del pueblo y que no saben nada y no han visto nunca nada, como es el caso de los árabes en su mayoría, más que nada los egipcios. Entonces, pues cada quien con su iniciativa logramos hacer lo que debían de hacer. Los que podríamos hacer. Digo, nuestra gran suerte fue que nuestros enemigos eran árabes. De ser alemanes no nos hubiera ido tan bien, ¿verdad? Empezó a haber movilización en Israel y empezaron a llegar los soldados cada quien a su base de reclutamiento para que los manden cada quien a su base final donde iba a estar posicionado para ver qué decide el alto mando con cada unidad, porque todavía no había nada, nadie sabía nada. A las 2 de la tarde empieza la guerra y en las primeras horas de la guerra cae el Hermón. Y todos nuestros soldados que estaban ahí caen prisioneros. Para poder tomar la base del Hermón, tuvieron que tirar por las escotillas unas granadas. Y una de las granadas que cayó mandó un shrapnel, un resis, una esquirla, un pedazo de la granada que le pegó al que llevaron en mi lugar, al Golán, le pegó en la rodilla. Y bueno, entraron los sirios ahí con la ayuda de los rusos, obviamente, y se llevaron a nuestros soldados a Damasco, caminando. El muchacho que se fue en mi lugar no podía caminar, ¿Estaba herido? Sí, estaba herido en la rodilla. Lo pararon a un lado de la calle, de la carretera, y le pegaron así nada más un balazo en la cabeza. Los demás llegaron a Damasco y fueron presos durante 8 meses en Damasco, torturados con electroshock, con inscripciones con cuchillos sobre la espalda, sobre la carne, no sobre la piel. Fue un calvario muy difícil para esos soldados que cayeron en manos de los sirios. Y bueno, gracias a Dios, 8 meses después hubo un intercambio de soldados. Perdón que te interrumpa, pero los soldados que cayeron prisioneros en manos israelíes no fueron tratados de esa manera. No. Mira, te voy a contar una cosa, me voy a adelantar un poquito. Nosotros cuando volvimos a tomar el Hermón había que hacer muchos trabajos. Obviamente no teníamos bastante mano de obra para poder hacer todos los trabajos de limpieza que había que hacer. Entonces nos mandaron soldados egipcios al Hermón para que nos ayuden en los trabajos de limpieza, ¿no? y de restablecer un poquito el orden ahí. Uno de los soldados que estaba trabajando con los prisioneros, se le ocurrió, para enseñar su fuerza, levantar el pie. Él estaba parado sobre una camioneta y levantó el pie y les dijo a los soldados, como hablaba árabe, pasen abajo de mi pie. Entonces hizo pasar a algunos soldados abajo de su pie, nada más para enseñar que yo soy más fuerte, yo les doy una orden y ustedes obedecen, para humillarlos. Pues este soldado acabó 3 meses en la cárcel. Yo platiqué en alguna ocasión con un oficial israelí. Me decía que hay una cosa que se llama Torah Tesh, puede ser, o sea, la ética de la guerra, ¿no? Hay una ética en Israel que se sigue. Los otros, si no saben ni leer ni escribir, no creo que puedan aspirar a una ética. Nosotros, para evitar muertes de civiles, tomamos riesgos que se traducen en muchas muertes de soldados, que de otro modo en otros ejércitos, y te estoy hablando de ejércitos de países primermundistas, que son consideraciones que no se toman. La diferencia que hay entre nosotros es que nosotros, primero por ser educados y segundo por ser un pueblo que ha sido oprimido durante miles de años, somos Rahmanim, tenemos Rahmanut, tenemos compasión hacia la gente. Y para el judío la vida humana es muy, muy importante, es lo más importante que hay.
nosotros como por ser compasivos, tanto cuidamos la vida humana, que si es la del enemigo también tiene el mismo valor como la nuestra. No matamos gente nada más para matar porque son de otro credo o porque se ven diferentes o porque son nuestro enemigo. Porque el que es nuestro enemigo, el soldado, él no escogió ser soldado. Lo llevaron a ser soldado y lo obligaron a ir a la guerra. Y tuvo la mala suerte de caer prisionero con nosotros. Esto no es una razón para maltratarlos de ninguna manera o de darles menos comida. Mira, al principio de la guerra entró el ejército sirio y tomó el Golán, no el Hermón, el Golán. En el Golán nosotros teníamos una base que estaba en el pico de una montaña. Los árabes no subieron esta montaña porque tenían miedo que tuviéramos nosotros muchas fuerzas ahí, porque nuestras construcciones eran realmente muy imponentes. Pero eran construcciones que estaban imponentes porque estaban construidas de manera tal a que resistieran un ataque, resistieran bombardeos, tanto aéreos como de artillería. Y habían muchas antenas, que son las antenas que nosotros usábamos para poder monitorear a las conversaciones enemigas, tanto de tanques como de aviación, como de movimientos terroristas. O sea, lo que se daba, todo lo que se habla se oye. Todo está en el aire, finalmente. En el Golán, las líneas seguras que tenían los sirios eran líneas terrestres. Pues nuestros ingenieros militares de noche iban disfrazados de soldados sirios y se conectaban físicamente a esas líneas. Había un chiste que decía que si el que estaba escuchando la conversación siria en el Golán, si jalaba un poco sobre su audífono, podía moverle el teléfono al sirio que estaba abajo. Ellos ni sabían que nosotros estábamos conectados sobre sus líneas seguras. El ejército árabe conquista el Golán, no todo, pero parte del Golán, y queda aislada nuestra posición. Mas no suben, tienen mucho miedo. Viene el ejército regular, porque todavía no llegan, no se organiza las reservas, y los repela, pero no completamente, los repela y nuestra base queda libre. Entonces inmediatamente mandamos a cambiar a los soldados que quedaron atrapados ahí 3 o 4 días. Entonces subo yo y con varios amigos, porque nos hacemos amigos al convivir, ¿no? Y aparte muchos de nosotros eran de origen libanés, nos conocíamos desde años atrás. Subimos a cambiar a estos soldados. Y cuando nos posicionamos en el Golán con la poca comida que llegamos a llevar con nosotros, porque era más importante llevarnos municiones. Y los soldados que fueron atrapados los evacúan. Los árabes se reagrupan y acaban con nuestras fuerzas que los habían empujado, porque eran muy pocas y para ellos era muy fácil. Entonces, jóvenes, sí. Esos niños que teníamos, pocos tanques, o sea, decenas de tanques contra miles. Pero los lograron empujar para atrás. Pero se acaban las fuerzas, ¿no? Cuando te disparan de muchas posiciones y que no tienes atrás el respaldo tuyo. Entonces, pues, se acabaron nuestras fuerzas. Entonces volvieron a tomar el Golán. Yo y mis amigos quedamos atrapados en el Golán, con los sirios abajo de nuevo. Pero ahorita éramos nosotros los que estábamos atrapados, los que venimos a relevar, con la poquita comida que teníamos. Junto a nosotros había un carro de defensa antiaérea. Los sirios tenían miedo de tomar nuestra posición, pero Marruecos había mandado una división de soldados marroquíes a Siria para ayudar en el esfuerzo de la guerra para poder ya erradicar al Estado judío del Medio Oriente y acabar con el cáncer, para poder ya convertir a Palestina en un país musulmán árabe y librarlo de la presencia judía, que es para ellos un insulto, si quieres, dentro del mundo árabe, dentro de Dar es Salaam.